bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar continuidad con los temas a abordar en la materia. En este caso vamos a inaugurar la unidad temática número 4 con el tema que ustedes están viendo en pantalla, que es el enriquecimiento sin causa. El enriquecimiento sin causa como fuente de obligación. Venimos analizando hasta ahora las diferentes fuentes de la obligación, luego de haber analizado y distinguido, caracterizado bien a lo que llamamos causa en la obligación, distinguido los diferentes tipos de causa. Nosotros vamos a abordar ahora el enriquecimiento sin causa como fuente de obligación. La causa fuente de una obligación es el enriquecimiento sin causa. Bueno, ¿a qué nos referimos con enriquecimiento sin causa? ¿Qué diferencias tiene con algunas otras fuentes? ¿Siempre fue receptado como fuente autónoma? Esas cuestiones vamos a pasar a abordar en este momento. Tenemos como antecedente del enriquecimiento sin causa, dijimos que una de las cuestiones que vamos a abordar es la cuestión sobre si el enriquecimiento sin causa siempre constituyó una fuente autónoma de las obligaciones. Y ya dijimos que hemos abordado las diferentes clasificaciones de fuente a lo largo de la historia, en las que podemos encontrar dos fuentes, mencionando el contrato y la ley, como un número mucho mayor, 7 u 8 fuentes, y a lo largo de la historia hemos también abordado cuántas fuentes se han receptado, y sabemos que en el principio no se tomaba al enriquecimiento sin causa como una fuente autónoma, sino que fue integrada dentro de algunas otras fuentes por tiempo dentro de los que hemos denominado o lo que han estudiado como el cuasicontrato. En Roma no había una regulación específica y de modo genérica del enriquecimiento sin causa, sino que había ciertas acciones que se le daban a aquellas personas que habían sufrido algún empobrecimiento en su patrimonio para recuperar de alguna manera aquello que se han empobrecido y ha dado lugar a un enriquecimiento de otra. Con la aparición de estas acciones, que como dijimos tenían un fin restitutorio, se conforma una regla general según la cual se constituye, como dice en la Filmina, un principio de equidad. Este principio de equidad sostiene que ninguna persona se enriquece en detrimento de otro sin una causa jurídica que lo justifique. Porque claro, ¿cuál es la cuestión que vamos a ver más adelante? Que es posible que una persona se enriquezca y otra se empobrezca, y que haya una relación de causalidad entre ese enriquecimiento y ese empobrecimiento, y que haya una causa jurídica o una causa lícita. Por lo tanto no va a haber enriquecimiento sin causa. Pero no nos adelantaremos. Este principio de equidad sostenía que nadie se puede enriquecer en detrimento de otro sin tener una causa jurídica para su justificación. Ese principio de equidad es el que se ve plasmado en las legis actiones, primero en el sacramentum, en las iudicis postulatio y más adelante en las legis actio per cognitionem, que de ahí sale las condictio. Hubo varias condictio, ustedes las tienen en el programa y las van a ver, en los libros van a ver enunciadas, las condictio, que son acciones, instrumentos jurídicos en base al principio objetivo de que no es conforme a la equidad, como vimos recién en el principio, retener sin autorización la cosa de otro, como así lo plasmó Pomponio en el Digesto. Algunas de las condictio, que mencionamos solo algunas y que están desarrolladas en la bibliografía, que no vamos a dar repaso en este momento, que se basaban en la restitución de lo que se ha trasladado de un patrimonio a otro sin una justa causa. En este caso vamos a pasar a los antecedentes, vamos a dar un salto, no sin antes mencionar que
luego de la etapa del derecho romano, desde Roma en adelante, las acciones fueron tomando cuerpo propio y otorgando algún carácter típico a las convenciones particulares y también a acciones generales en los contratos. Por ejemplo, en contratos sinalagmáticos, y un ejemplo que todos van a tener a su alcance en la memoria y que lo van a repetir más de una vez, es la Action non adimplenti contractus. Más adelante, en la Edad Media, la influencia del derecho canónico hace un refuerzo en el deber de restitución con mucho mayor rigor. Para eso ustedes van a ver en la séptima partida la recepción de estos principios. En nuestro derecho lo tenemos ahí a Dalmacio Vélez Arfiel. En el Código Civil redactado por Vélez Arfiel no había tampoco una cláusula que consagre expresamente de manera general al enriquecimiento sin causa como una fuente autónoma de obligaciones. Pero implícitamente se hacen menciones en diferentes artículos y notas de un código que, si bien muchos y muchas de ustedes han comenzado la facultad con un código nuevo, el Código Civil de Vélez Arfiel tenía notas, en muchos casos explicativas, y en la nota de estos artículos se mencionaban algunos, los principios del enriquecimiento sin causa, como por ejemplo en el artículo 43, cuando hablaba del fraude a una persona jurídica, decía que si el jefe de una corporación comete fraude en el ejercicio de las funciones, él solo es responsable por dolo, pero la caja de la corporación debe restituir la suma con que el fraude la hubiera enriquecido a la corporación, a la persona jurídica. Ahí tenemos un claro ejemplo de restitución del enriquecimiento. Seguido en el artículo 499. El artículo 499 es aquel que establece el principio de que no hay obligación sin causa. En la nota del artículo 499, en cita de Ortoland, dice que el principio de la razón natural dispone que es preciso reparar el mal que se ha causado. Ahí se encuentra el hecho productor de la obligación. Si aparece enriquecer una persona en detrimento de otra, el principio de la razón natural va a decir que ninguno debe enriquecerse con perjuicio de otro. Y que hay una obligación de restituir aquello que se ha enriquecido. Nos dice también que hay en esto un hecho causante de la obligación. Ahí está bien en clara el enriquecimiento como el hecho causante de la obligación, como la causa fuente. También el artículo 784 y 2589, en la cita de estos artículos, se trae lo que sostiene Mercader sobre el principio de equidad. En esos artículos se regula la edificación, la siembra o la plantación en un terreno ajeno, y en la cita, como les decía recién, en cita de Mercader, se dice que siempre fue un principio, el de la equidad, y que es un principio que se aplica en todo nuestro derecho civil, que no permite enriquecerse con lo ajeno. Hasta ahí el Código Velezano. Proyectos de reforma, varios proyectos de reforma. Acá traigo algunos antecedentes en el que ustedes van a poder ver que se adopta, se recepta el enriquecimiento sin causa. En algunos casos, en el proyecto de 1936, regulado con el empleo útil y el pago indebido. En el anteproyecto de 1954, el enriquecimiento injusto, no le llama el enriquecimiento sin causa. Este enriquecimiento injusto en un título que comprende 3 capítulos, las disposiciones generales, el pago indebido y la gestión de negocios, en los artículos 1059 a 1071, y por último la mención del proyecto de unificación civil y comercial de 1998, que reconoce el enriquecimiento sin causa, al que caracterizó como si una parte se enriquece sin causa a costa de otra, está obligada hacia ella.
ahí vemos cómo nace la obligación a raíz del hecho del enriquecimiento de una persona con el correlativo empobrecimiento de la otra sin una causa que lo justifique. Finalmente se consagra la figura en el Código Civil y Comercial. Ahí tenemos el Código Civil y Comercial. En el título 4, otras fuentes de las obligaciones. Capítulo 4, enriquecimiento sin causa. Acá, bueno, tenemos la metodología del Código Civil y Comercial. Nosotros nos vamos a ocupar en el libro tercero, derechos personales, dentro del título quinto. El título quinto, dije cuarto, me parece recién. El título quinto, otras fuentes de las obligaciones. Acá vamos a tener el capítulo cuarto, enriquecimiento sin causa. ¿Qué nos dice el Código Civil y Comercial? Ya podemos, de lo visto hasta acá, podemos sacar una conclusión. El enriquecimiento sin causa para el Código Civil y Comercial, esto es para nuestro ordenamiento jurídico argentino, nos dice que el enriquecimiento sin causa es una fuente de las obligaciones. Lo trata dentro de las fuentes de las obligaciones, le da un capítulo especial, lo recepta como una fuente autónoma, diferenciándose de algunas otras fuentes, como la gestión de negocios, como el empleo útil, que han sido en algún momento unificados dentro del título de cuasi contratos. Lo recepta, le da un capítulo en especial y le otorga 2 artículos específicos para regular de manera genérica el enriquecimiento sin causa. De manera genérica. ¿Qué nos dice? El artículo 1794 dice: toda persona que sin una causa lícita se enriquece a expensas de otro está obligada en la medida de su beneficio. Está obligada en la medida de su beneficio, y esto está subrayado porque es de gran importancia para el tema que estamos abordando, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Bueno, entonces acá tenemos 2 patrimonios, uno que se enriquece, otro que se empobrece. Vamos a ver ahora en los presupuestos una relación de causalidad y la falta de una causa lícita que dé lugar a este enriquecimiento. ¿Qué hace nacer una obligación? La obligación de resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Y lo vamos a dejar ahí. En el artículo siguiente, en 1795, dice que la acción no es procedente si el ordenamiento jurídico concede al damnificado otra acción. Y esto también es de suma importancia. Vamos a desarrollar la primera parte y vamos a finalizar con este artículo 1795 y por qué la importancia de este artículo. Acá tenemos los presupuestos: el enriquecimiento de un sujeto, el empobrecimiento de otro, una relación de causalidad, o sea, el enriquecimiento debe provenir, tiene que tener una relación causal con el empobrecimiento. Tienen que estar vinculados uno con el otro. Y la ausencia de la justa causa. Cuando se dan estos presupuestos, nace la obligación del enriquecimiento sin causa. La obligación emergente del enriquecimiento sin causa, el efecto de la conjunción de estos presupuestos. Bien, ¿cuáles son los efectos? Dijimos, nos da una acción. La acción que nos da es la acción de restituir. ¿Sí? Lo que hemos escuchado en más de una oportunidad como actio in reverso. La acción de restituir aquello es lo que se ha enriquecido. Bueno, esta acción que tiene la persona que se empobreció sin una justa causa, tiene un límite, una extensión, como dice en la Filmina, un tope. Y en este caso se lo ha denominado, o algunos autores lo han puesto como el doble tope, por una cuestión. Si volvemos a ver lo que dice el artículo, dice que el que se enriquece a expensas de otro está obligado en la medida de su beneficio a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Y acá tenemos 2 datos cruciales. Si yo me enriquezco sin justa causa y otra persona se empobrece a raíz de mi enriquecimiento,
o yo me enriquezco a raíz de su empobrecimiento, ¿qué sucede? Que hay un aumento de un patrimonio y la disminución de otro patrimonio. No hay ningún inconveniente si la valorización del aumento de un patrimonio y el detrimento del otro es igual. Ahora, si la valoración del aumento del patrimonio es distinta a la disminución del otro patrimonio, bueno, ¿qué tendrá que resarcir? Acá dice que tiene que resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Ahora bien, si el detrimento patrimonial del empobrecido es mayor al beneficio, a su enriquecimiento, y resarce el detrimento patrimonial del empobrecido, va a estar otorgando una indemnización mayor a la de su enriquecimiento. Y esa diferencia entre la indemnización y su enriquecimiento, ¿qué es sino un enriquecimiento sin causa nuevo a raíz de la indemnización? Por eso marcamos acá que tiene un doble tope, porque en el artículo dice que en la medida del perjuicio sufrido, o sea, la indemnización nunca va a poder ser mayor al perjuicio sufrido, y hasta el límite del enriquecimiento del beneficiado, o sea, tampoco va a ser mayor al enriquecimiento del beneficiado. Entonces, la extensión de la acción va a ser siempre como máximo el monto del menor, del perjuicio o del beneficio. Nunca va a ser superior ni al perjuicio ni al beneficio. Por eso, si hay un valor distinto, vamos a tomar el valor menor como tope de la extensión de la acción. Esto no es un problema si el enriquecimiento consiste en la incorporación de un bien, si el enriquecimiento se trasladó un bien de un patrimonio a otro, de manera que hay un detrimento de un patrimonio, un aumento en el otro, por la incorporación de este bien, y al momento de entablar la acción, al momento de entablar la demanda, el bien está en condiciones de ser devuelto, se restituye y de esa manera se cumple con la actio in reverso. ¿Qué pasa? Hay muchos casos, ustedes se pueden imaginar muchos casos de enriquecimiento sin causa. Ahora, esta acción de enriquecimiento sin causa es una acción subsidiaria. ¿Qué quiere decir subsidiaria? Se aplica cuando no hay otra acción, cuando el ordenamiento jurídico no le da ninguna otra herramienta al damnificado para obtener su reparación. Por eso es muy importante estos 3 puntos que marcamos, que están en estos 2 artículos del Código Civil y Comercial. En primer lugar, vamos a ver que cualquier hecho, que cualquiera o gran mayoría de los hechos que producen un daño patrimonial por un lado y un enriquecimiento por el otro, va a poder ser encuadrado en enriquecimiento sin causa, pero si ese daño patrimonial y el correlato con el enriquecimiento del otro se trata de una gestión, bueno, vamos a encuadrarlo en la gestión de negocios porque el ordenamiento jurídico concede al damnificado la acción de la gestión de negocios, ¿sí? Y así, si fuera el empleo útil dentro del empleo útil, etc. Cuando no haya forma de encuadrarlo en ninguna otra acción, el ordenamiento jurídico no le da otra acción, vamos a aplicar el enriquecimiento sin causa. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes van a ver a lo largo del desarrollo de las restantes fuentes que la extensión de la acción es distinta. Entonces, ojo con encuadrar todo dentro de la acción de enriquecimiento sin causa porque tiene este doble tope o esta extensión que no permite más que la medida de lo perjudicado o de lo enriquecido, ¿sí? El monto menor. Entonces, de acuerdo a la extensión de la acción, nosotros vamos a ver que no es tan beneficioso iniciar una acción de enriquecimiento sin causa
y no la podemos hacer si el ordenamiento jurídico concede al damnificado otra acción para obtener la reparación del empobrecimiento.